Hola, No sé buenas si... tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Recién me acaban de Buenas pasar tardes. recién me acaban de pasar el link, así que no, estoy desde hace un ratito, pero me han dado un link viejo que habían dicho que era recurrente y que podía entrar y intentaba entrar y no podía, así que bueno, aquí estoy. Ah, Hacía como 15 minutos que quería entrar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Igual bien. estamos hablando maravillas de usted, profe, así que no pasa nada. No creo, pero bueno. Ah, ¿Qué les iba a decir? Eh, eh, La doctora Ayala me llamó hoy para que prefirió cambiar de tema, no sé si se lo notificaron. Me pidió que les explicara cuestión previa en vez de reenvío, porque reenvío es un tema muy complicado para explicarlo sin pizarrón, y yo tengo un video de un cuatrimestre anterior, no sé, creo si era del último o del primer cuatrimestre de la pandemia, donde agarré un pizarrón y expliqué todo de manera detenida. Así que prefiero que reenvío lo estudien directamente de esa clase, así que está en YouTube, la deben haber habilitado. No sé si alguno la vio. Sí, está en el aula Sí, virtual. sí, Está en es el del primer campus. cuatrimestre. Bueno. A ver, déjenme ver una cosita, por las dudas que quiero probar algo, porque se va a... Bueno, si llego a necesitar el pizarrón, lo tengo detrás. Acá era lo que quería constatar. A ver, nunca utilicé el pizarrón en el medio de una clase, digamos así, de Zoom, pero bueno, vamos a ver si es necesario porque el tema no lo entienden, lo tengo detrás y voy a tratar de enfocar así ustedes ven. Tengo un pizarrón, acá estoy en el estudio jurídico mío, pero me compré un pizarrón de estos porque sabía que podía tener, en algún momento usarlo. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Entonces vamos a ver el tema de la cuestión previa. La cuestión previa es un problema general de derecho internacional privado, al igual que el problema de las calificaciones, el problema del fraude a la ley, el problema del reenvío, el problema del orden público internacional. Y está este quinto problema que es llamado el problema de la cuestión previa. Y estos 5 problemas que yo les acabo de mencionar tienen en común que se llaman problemas de parte general porque todos ellos tienen lugar, es decir, se alojan dentro de la estructura de la norma indirecta o norma de conflicto o norma de colisión, que es la norma que utiliza el derecho internacional privado por autonomacia para determinar la ley aplicable. Estamos dentro del campo de la ley aplicable. Así que este problema de la cuestión previa justamente es un problema de la parte general. Por otro lado, también es importante resaltar que el problema de la cuestión previa, de los 5 problemas que les acabo de reseñar, es el más novedoso porque fue descubierto por la doctrina alemana, básicamente por los doctores Wengler y Melchior en 1931, de alguna manera analizando un fallo de la Corte de Casación francesa, que fue el leading case, que lo vamos a analizar, lo vamos a abordar más o menos hacia el final de la clase, cuando les explique los 2 fallos que vamos a ver. Y por otro lado, es importante también que ustedes sepan que la ubicación de cada uno de los problemas de parte general en la norma indirecta, y básicamente de este que les voy a explicar yo ahora, que es el tema de la cuestión previa, o el problema de la cuestión previa. Ya les debe haber mencionado la doctora Ayala, me imagino, cómo es la estructura de la norma de conflicto o norma de colisión. La norma de conflicto, que es la que utiliza esta materia, tiene una estructura bimembre, es decir, tiene 2 partes, como toda norma jurídica. Tiene un antecedente, que es previo, y un consecuente. El antecedente, que se llama tipo legal, y el consecuente, que se llama, de alguna manera, la consecuencia jurídica. Eso es siguiendo la terminología de Werner Goldschmidt, que es el autor que sigue esta cátedra. Dentro del tipo legal,
de la norma indirecta existen las características, y hay características positivas y negativas. Las características positivas del tipo legal son dos. Una es la causa y otra es los hechos subyacentes al punto de conexión. Mientras que la característica negativa del tipo legal es el fraude a la ley. Y del otro lado de la norma, del lado de la consecuencia jurídica, nosotros tenemos como primer característica positiva al punto de conexión. Luego la segunda característica positiva es lo conectado, y la característica negativa de la consecuencia jurídica, que es el llamado orden público internacional, porque no cualquier calidad de orden público detiene la aplicación del derecho foráneo, sino solamente aquel que tiene la característica de ser internacional, que se lo deben haber explicado ya. Así que esta es la estructura de la norma indirecta o norma de conflicto. Siempre tiene esta estructura. El tipo legal deben ser los hechos que trae el caso para que la norma se aplique. Todas las normas tienen un tipo legal que es una suerte de presupuesto de aplicación, porque toda norma jurídica lo que hace es captar conductas humanas, ¿no? Y luego, si la norma es aplicable, es operativa, ahí tenemos la segunda parte, que es la parte de la consecuencia jurídica, que es la resolución del caso concreto. Por ejemplo, la norma del Código Penal, del artículo 79 del Código Penal, también participa de esta característica bimembre. El que matare a otro se le aplicará prisión o reclusión de 8 a 25 años. Para que la norma sea operativa, el tipo legal, es necesario el que matare a otro. El tipo legal, el presupuesto de hecho, un homicidio, sea culposo o doloso. Si es operativa la norma porque se da esa parcela de la norma, ¿eh? Ya luego pasamos a la segunda parte, que es la parte de la virtualidad, la operatividad de la norma, que es la escala penal de 8 a 25 años que va a regular el juez. En las normas siempre pasa lo mismo y es una característica de las normas jurídicas tener este tipo de estructura. Y en esta materia, en Derecho Internacional Privado, que todos los ius internacionalistas están muy relacionados con la filosofía del derecho, justamente Werner Goldschmidt es el que de alguna manera desarrolló el mundo tridimensional en el derecho internacional privado y utilizó estas características para, de alguna manera, particularizar todo lo que es la norma de conflicto. Para que ustedes tengan una idea, para que la norma indirecta, cuya función es señalar el derecho aplicable, que puede ser un derecho extranjero llevado al caso, deben estar presentes todas las características positivas y ausentes todas las características negativas. O sea, tiene que haber una causa, número uno. Todas las normas tienen una causa, mejor dicho, que tendríamos que llamarla una causa fuente, ¿no? Causa fuente es una causa que motoriza efectos jurídicos. Puede ser un hecho una causa. Por ejemplo, la muerte de una persona humana, de una persona física, desde el punto de vista jurídico es importante, tiene relevancia, porque puede generar un proceso, que es el proceso sucesorio, para transmitir mortis causa a un patrimonio. Así como el matrimonio es un acto jurídico, pero celebrado también produce efectos personales y patrimoniales. Por ejemplo, el inicio del instituto de la sociedad conyugal. La celebración de un contrato, lo mismo. Se puede celebrar un contrato de compraventa y también produce efectos jurídicos porque puede haber un eventual incumplimiento o resolución de contrato. Así que fíjense que tanto los hechos jurídicos como los actos jurídicos de alguna manera tienen esa virtualidad que es una suerte de causa-fuente, porque van a generar efectos jurídicos y son relevantes del plano normativo. Los hechos subyacentes al punto de conexión son aquellos hechos que trae el caso. Y esos hechos son muy importantes porque esos hechos van a ser los que van a internacionalizar el caso. Son los elementos extranjeros que los trae el caso en sí. Por ejemplo, si hablamos de una muerte de una persona, no es lo mismo que muera en Argentina que muera en Italia. Si hablamos de un contrato, no es lo mismo que el contrato se cumpla en Argentina que se cumpla en Italia, por ejemplo. El fraude que le sigue es obviamente una característica negativa, por lo tanto, si está presente, el efecto inmediato es
que no se aplique el derecho artificialmente designado como aplicable, que es un derecho extranjero, y que sea reemplazado por el derecho que naturalmente debe regir la relación de manera sincera, que es el derecho evadido, que muchas veces es el derecho del foro, la gran mayoría de los casos, ¿no? Y siempre, obviamente, en el fraude hay un ardid, no existe el fraude culposo, siempre es doloso, ¿no? En esta materia vamos a ver el fraude de la ley. Hay un video mío de fraude de la ley, una clase anterior, donde yo distingo clausura en el derecho internacional privado y teoría de derecho, ¿no? Hay un autor Profe, se está cortando. Se me corta. ¿Cómo? Se me ¿Se corta. corta? Qué Se raro. está cortando el audio. Apagamos las cámaras porque a veces nos pasa eso. Bueno, apague las cámaras, no hay problema. No hay problema. Y probamos. Apaguen, yo no necesito verlos, así que si quieren apagarla, mientras que se escuche bien, avísenme cualquier cosa si se corta. Ahí se escucha mejor, no sé. Ahora sí. Bueno, yo estoy pegado al router, así que estoy bastante cerquita y pienso que tengo todo señal bien acá, así que se tendría que escuchar bien. Bueno, sigo. Cualquier cosa, si hay mala señal, me vuelven a repetir, no hay ningún problema. Bárbaro. Como les venía contando, el fraude a la ley tiene esa particularidad, que siempre es un acto doloso y siempre se intenta invadir un derecho extranjero y evadir otro derecho que suele ser el derecho nacional, el derecho del foro, con esas particularidades que les acabo de mencionar. Luego está hacia el otro lado de la norma, ya cuando la norma es operativa, la consecuencia jurídica, tenemos el punto de conexión, que es muy importante, y el punto de conexión es lo que trae la norma indirecta en sí. Por ejemplo, cuando ustedes estudian la norma del artículo 26-22 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la ley aplicable al matrimonio, el punto de conexión es la ley del lugar de celebración, de la nupcia, del matrimonio. Y eso no lo pongo ni yo ni lo ponen ustedes, lo pone el legislador nacional. Luego viene lo conectado, que sería el derecho extranjero llamado a resolver el caso, ¿no? Convocado, que es aquel que señala donde se localiza el punto de conexión, en definitiva. Por eso esta materia por muchos años se llamó derecho, o se llamó muchas veces derecho conflictual, ¿no? O conflicto de leyes, así lo llamaba Savigny, porque hay una tensión permanente, como una suerte de pulseada, entre dos ordenamientos jurídicos que quieren competir para ver cuál se aplica en el caso concreto. Por un lado tenemos la lex fori, que es la ley del juez, siempre dispuesta a ser aplicada, y por otro lado la llamada lex causae, que es el derecho potencialmente llamado a resolver el caso, que es el derecho extranjero, el derecho privado extranjero. Y este derecho señalado, convocado, si pasa determinados test de escrutinios, que son el del fraude y el del orden público internacional, si los pasa, si los supera, es el que efectivamente se va a aplicar en la causa. Si no lo supera, se aplica el derecho nacional, la lex fori. Por eso se llama conflicto de leyes, ¿no? Y el último requisito de la norma indirecta, que es la característica negativa de la consecuencia jurídica, es el orden público internacional, y obviamente cada Estado tiene su propio orden público, porque son aquellos pilares fundamentales de índole moral, político, religioso, económico, donde se apoya la legislación de un Estado todo, ¿no? Así que el orden público argentino no es lo mismo que el orden público uruguayo. Y cuando el juez debe aplicar el derecho extranjero porque la norma de conflicto le señala la aplicación de un derecho extranjero, previamente a su aplicación efectiva, tiene que pasarlo por el tamiz del orden público argentino, ¿no? Y para no aplicar el derecho extranjero, la incompatibilidad, la repugnancia entre el derecho convocado, el derecho extranjero, y los principios de orden público argentinos, tiene que ser manifiesta, ostensible y no, de alguna manera, conciliable bajo ningún punto de vista. Porque el principio general siempre sigue siendo aplicar el derecho extranjero y el orden público es excepcional, por lo tanto es de interpretación restrictiva. En consecuencia, el juez tiene que manejarlo de una manera bastante prudente y con flexibilidad. Hay veces que por no aplicar el derecho extranjero o no reconocer una sentencia extranjera, puede
de alguna manera, violarse algún derecho humano subyacente. Entonces, aquí, más que nada, el decisor, el juez, tiene que actuar con muchísima prudencia para, en caso de negar, de rechazar la aplicación del derecho extranjero, o bien de rechazar el reconocimiento de una sentencia extranjera, tener que estar muy bien fundado para que todos aquellos derechos involucrados, ¿no?, en esa negativa, en ese rechazo, no sean violados. Por lo tanto, aquí los test de ponderación son muy importantes para el juez, ¿no? Así que hay que ponerlos todos arriba de la mesa y evaluarlos para que no haya ningún tipo de problema en el tema del orden público. Esto es para que ustedes tengan una idea, básicamente, de cómo es la estructura de esta norma indirecta, de esta norma de conflicto. Lo más importante, recalco, es los hechos subyacentes al punto de conexión están en el tipo legal, pero esos hechos son los elementos extranjeros, los hechos que van a internacionalizar el caso, que son distintos al punto de conexión, que está del otro lado de la norma, y eso es lo que la norma indirecta trae per se, de antemano, que lo pone el legislador. Entonces, los hechos subyacentes lo que van a hacer, de alguna manera, es configurar, concretar ese punto de conexión. Por eso la diferencia. Hechos subyacentes al punto de conexión, esa es la nominación, el nombre, diferente a punto de conexión. Entre ellos hay como una relación de configuración. Los hechos subyacentes van a configurar al punto de conexión. Pero los hechos subyacentes es justamente donde en el fraude a la ley, de alguna manera, actúa el fraudulento. Porque el fraudulento no cambia el punto de conexión, porque tendría que ser legislador para ello. Lo que manipula son los hechos subyacentes al punto de conexión. Bueno, adentrándonos a la clase de hoy, que es el tema de la cuestión previa, les comento que la cuestión previa se aloja entre la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. Esa es la localización exacta de esta problemática. Si hubiera que dar un concepto de cuestión previa, simplemente podemos decir lo siguiente, que es cuando en un mismo frente a un mismo juez y en un mismo proceso se presentan de manera simultánea dos o más cuestiones de derecho internacional privado con elementos extranjeros que aún no fueron resueltas por ninguna autoridad, con la particularidad que lo que se resuelva en una de ellas, que se llama cuestión previa, va a repercutir directamente sobre la otra, que se va a llamar cuestión principal. Así que de esta definición casera que les acabo de dar, ustedes van a colegir, van a derivar que el tema de la cuestión previa incluye el tratamiento de dos cuestiones. Una, la cuestión previa propiamente dicha, y otra, la llamada cuestión principal. Por lo tanto, dos cuestiones van a entrar aquí en juego. Volviendo a la definición, fíjense que es un mismo proceso y ante un mismo juez, dos o más cuestiones de derecho internacional privado. Así que, y esas cuestiones de derecho internacional privado con elementos extranjeros deben ser diferentes entre sí, distintos institutos, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver ahora en breve, puede suceder que al mismo juez, en la misma causa, en el mismo procedimiento, se le presenten dos cuestiones simultáneas. Una de ellas puede ser un tema sucesorio, que puede ser la cuestión principal, que es, la sucesión es un procedimiento para determinar quiénes son herederos y para transmitir un patrimonio universal, a quienes son llamados a recibirlos por ley o por testamento. Pero, en definitiva, el objeto del proceso sucesorio es identificar herederos y transmitir bienes, y en su caso también transmitir la paz, le llamamos la faz pasiva, deudas también. Mientras que en ese mismo proceso sucesorio puede existir otra cuestión que puede ser de derecho internacional privado, como por ejemplo la validez del matrimonio. ¿Por qué se puede presentar la viuda, la cónyuge supérstite, a abrir la sucesión de su esposo fallecido? Así que eso, la validez del matrimonio, puede llegar a ser una cuestión de derecho internacional privado y puede ser una cuestión internacional con elementos extranjeros. Y esa sería la cuestión previa. Y ahora voy a explicar por qué. Tenemos la cuestión principal, que sería la sucesoria, y la cuestión previa, la validez del matrimonio.
Pero ¿por qué suele ser previa? Y la palabra previa que implica algo de alguna manera anticipatorio, ¿no? Porque en el derecho, como voy a explicar ahora, voy a dar un par de ejemplos más adelante, hay determinadas situaciones que están condicionadas a otras. Por lo tanto, hay situaciones condicionantes y situaciones condicionadas. Y en este tema, justamente, y por eso lo digo adrede a propósito, en la validez del matrimonio, cuestión previa, y sucesión, cuestión principal, justamente se da esta relación de condicionamiento, donde determinar previamente la validez del matrimonio es un requisito sine qua non, porque es el requisito de la vocación sucesoria. Entonces, si se presenta en juicio una mujer que dice ser cónyuge superstite, significa que está alegando que en vida del causante fue su esposa legítima, lo cual conlleva a analizar si ese matrimonio fue válido, la validez del matrimonio. Si la validez del matrimonio es una cuestión importantísima, porque si el matrimonio fue válido, la cónyuge superstite es heredera y tiene la investidura, el título de heredero, que es lo que le otorga la vocación sucesoria para poder abrir el sucesorio. ¿Queda claro? Entonces, si no se analiza y no se determina previamente la vocación sucesoria, en este caso, el carácter de cónyuge superstite, no podemos avanzar hacia el paso siguiente, que es el condicionado, que es la sucesión. Entonces, por eso, en este caso que les acabo de dar, y esto es lo que va a rondar la clase, es justamente en determinar dos cuestiones, la previa y la principal, y ver que siempre la previa es la condicionante, mientras que la principal es la condicionada. Y estas son las situaciones que suelen, de alguna manera, darse habitualmente, justamente de estas relaciones condicionadas. Acá alguien me levantó la mano, Eugenia Castro, no sé si me quiere preguntar algo. Sí, le quiero hacer una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La cuestión previa tramita por incidente del principal? No, miren, la cuestión previa, y si quieren yo les voy a mandar una ahora, porque la semana pasada contesté una para el juzgado civil 15 del doctor Casas, así que le voy a borrar los nombres de las partes y le voy a mandar el fundamento para que lo vean, pero generalmente las cuestiones previas tramitan dentro del mismo sucesorio. Le voy a explicar por qué. Miren el ejemplo que yo les vengo dando, y por eso me quería anticipar. Pueden estar controvertidas o pueden no estar controvertidas. Lo que sucede es que siempre hay que probarlo. Si ustedes leen con detenimiento el Código Procesal Civil y Comercial en la parte de sucesiones, a ver, no sé quién tiene, hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, ¿no? Ahí lo apagaron. Si uno lee la parte de sucesiones, ¿no?, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se va a dar cuenta de que dicen que para la apertura del proceso sucesorio es necesario que el peticionante pruebe prima facie su carácter de parte legítima. Por ello, se tiene que acompañar, para poder abrir el sucesorio, los instrumentos correspondientes. La partida de defunción del difunto, lo cual es importantísimo, porque no podemos abrir la sucesión y es el único documento que acredita la muerte desde el punto de vista jurídico. Y por otro lado, si es el hijo, la partida de nacimiento, y si es la esposa, el certificado de matrimonio correspondiente. Entonces, de alguna manera puede ser el juez el que defina este tipo de situación, que puede estar controvertido o no puede estar controvertido. Hay veces que es el mismo Ministerio Público Fiscal, cuando se le confiere vista para dictar, por ejemplo, la declaratoria de heredero, el que analiza si la esposa realmente fue esposa o no, y analiza la validez del matrimonio. Si hay otras partes en juego, que pueden ser partes que se pueden excluir entre sí, puede ser controvertida la cuestión previa y puede ser resuelta por un incidente, porque todas aquellas cuestiones que no tienen marcado un trámite específico se le imprime el trámite de los incidentes del artículo 175 del Código. Así que todo depende caso por caso. Hay veces que hay que definir cuestiones previas que no están controvertidos y el juez es el que, como director del proceso, exige algún tipo de documentación para verificar que todo esté bien. Hay veces que es el Ministerio Público y hay veces que son cuestiones controvertidas, entonces justamente los hijos
del primer matrimonio, por ejemplo, se pelean con la cónyuge supérstite de un matrimonio ulterior del padre, para ver si la pueden excluir o no de la herencia, y a veces justamente suceden este tipo de cuestiones previas, donde los hijos herederos tratan de boicotear y de alguna manera desvirtuar el derecho de la pretensa heredera de la cónyuge supérstite, y justamente utilizan el tema de la cuestión previa para decir que el matrimonio es inválido y por ende para hacerle caer la vocación sucesoria. Así que bueno, no sé si quedó claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Discúlpenme. Sí, una cuestión, a ver, por ahí estoy equivocada, pero es una duda. En el caso de reconocimiento o filiación, ¿es aquí donde se tiene que plantear? En el caso de reconocimiento, ¿me dice, señora? ¿Hola? No escucho bien la... Reconocimiento o filiación, o solicitud de filiación. Reconocimiento o filiación. Sí, ¿qué pasa con eso? Aquí en esta cuestión previa donde se tendría que presentar la solicitud. Mire, en realidad, si usted me está hablando en el marco de un proceso sucesorio o una acción de reconocimiento, ¿me está hablando? No entiendo cómo viene la pregunta. Porque me está hablando de filiación. La filiación, no, la filiación es un juicio previo. Sí. Es un juicio previo filiatorio. Ajá. Para luego, en ese juicio filiatorio, se discute la filiación, el parentesco, si es padre o no es padre, y se hacerá la prueba biológica correspondiente, y luego será el juez el que dictará sentencia, y luego con ese instrumento uno se presenta en el sucesorio. Pero si uno no tiene previamente el carácter de heredero, tampoco te podés presentar. Eso es de alguna manera, es un juicio aparte eso. No, eso para mí no conforma lo que sería la cuestión previa. Por la cuestión previa, de antemano el peticionante ya alega un derecho con vocación sucesoria. En cambio, acá todavía no tenés la vocación sucesoria, sino que tenés que discutir para que te reconozcan como hijo. Así que para mí son dos trámites independientes que nada tienen que ver y no son condicionantes, de alguna manera. Sí, obviamente hay una condición, pero no una condición que se pueda dar dentro del mismo procedimiento. Tienen que ser procedimientos autónomos en ese caso. Primero va la filiación. Cuando tenés sentencia de filiación y autoridad de cosa juzgada, te presentás en el proceso sucesorio y ahí ejerces los derechos correspondientes. Si no se dictó declaratoria de herederos, te van a tener en cuenta y cuando se dicte eventualmente te declararán heredero. Y si se dictó declaratorio de heredero, haces una acción de petición de herencia y como las sentencias sucesorias, las declaratorias de heredero, no causan estado, ¿no? En cualquier momento se puede ampliar y te pueden agregar. ¿Por qué? Porque también está el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental. Así que por más que haya una sentencia hace 20 años, la pueden ampliar. Por ejemplo, el caso de Fangio, un típico caso que después de fallecido un montón de tiempo lo exhumaron, hacen un ADN, dicen que es el hijo y por más que la declaratoria de heredero haya tenido 20 años, la van a modificar y lo van a agregar. Por eso las declaratorias de herederos siempre, fíjense, que es sin perjuicio de derecho de terceros, no causan autoridad de cosas jugadas, se pueden ampliar o se pueden reducir, por ejemplo, con una acción de petición de herencia. Así que esto son cuestiones, de alguna manera, que si bien lo que usted está diciendo tiene que ver, pero no es dentro de un mismo proceso que haya una cuestión incidental concadenada, sino que son dos acciones diferentes. ¿Está? Bien, comprendido. Muchísimas gracias. No, por favor, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Profe. Sí. No, a mí me surgió más o menos algo parecido, pero en relación al reconocimiento. La validez de ese matrimonio que usted dice que puede tener una vinculación con el derecho internacional privado, es si yo celebré este matrimonio en el extranjero, me viene a la cabeza reconocimiento involucrado, pero sé que no es. Pero es que yo celebré un matrimonio en el extranjero y quiero hacerlo valer en el sucesorio abierto en la Argentina para que se me reconozca mi derecho sucesorio. ¿Cómo hago yo dentro del proceso sucesorio para que ese matrimonio se le reconozca la validez y tenga vocación sucesoria? Mirá, justamente lo que contesté el otro día era un caso de cuestión previa, porque había un cónyuge supérstite y hijos del mismo causante. Y de alguna manera los hijos querían excluir al cónyuge supérstite, y uno de los argumentos que habían invocado era que el matrimonio celebrado en el extranjero no se había inscrito en la República Argentina en el registro de las personas.
Así que yo lo que dije es que la registración no es un requisito para que un matrimonio extranjero surta efectos en Argentina. Así que en un proceso sucesorio, si se presenta el cónyuge supérstite, es suficiente con que acredite la celebración del matrimonio en el extranjero, aunque no esté inscripto, aportando para ello la partida de matrimonio extranjera debidamente legalizada y en su caso apostillada, y si está en otro idioma, que esté traducida. Ya con eso es suficiente y el juez es el que deberá, en ese caso, ver cuál es la ley aplicable al matrimonio y ver si ese matrimonio en Argentina no viola el orden público, ese matrimonio extranjero. Lo más importante de todo es que esa nupcia extranjera sea un matrimonio, digamos que no sea un matrimonio bígamo, ¿no? Así que será alguna persona que se oponga el que tenga que probar en su caso la bigamia. Eso puede suceder que un matrimonio sea contrario al orden público argentino, por ejemplo, si es un matrimonio islámico, y justamente la que viene a presentarse en el juicio sucesorio es la tercera esposa simultánea del mismo causante. Ese sería un ejemplo donde el orden público argentino reaccionaría. Pero llegado el caso, no es necesario la inscripción y es suficiente con presentarse en juicio con debido patrocinio letrado y acompañar la documentación que acabo de mencionar. El certificado de matrimonio traducido en su caso y en su caso apostillado. Ya con eso es suficiente. No es necesario nada más, ni siquiera la inscripción argentina. Y el reconocimiento del matrimonio extranjero en Argentina es una acción aparte que se llama una acción sobre reconocimiento, que en principio es un trámite voluntario, donde el solicitante se presenta ante el juez de familia, en este caso, adjunta en la partida de matrimonio correspondiente y el juez, previo vista al Ministerio Público Fiscal, dicta sentencia si se reconoce o no. Y lo que más se va a fijar es que no viola el orden público argentino y que no haya bigamia, que son los requisitos más importantes. Y luego de eso, como te lo va a reconocer, va a dictar la resolución que va a decir que, visto todo lo actuado, va a ordenar a que se libre oficio y se expida testimonio para su inscripción, para la toma de razón en el registro de las personas. Pero fíjate que ahí el objeto es el reconocimiento para la inscripción. Y vos en este caso, en la sucesión, lo que querés es que te declaren heredero, no te interesa que te anoten en el registro. Entonces es válido con que vos te presentes en el proceso principal, que es el sucesorio, munido de la documentación que es el certificado de matrimonio, debidamente legalizado, apostillado y traducido. Así que es eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? El tema, chicos, del reconocimiento involucrado es un tema bastante complejo. Porque el reconocimiento involucrado, en realidad, lo que tiene de secreto, es que lo que se pide es, como objeto principal, es el reconocimiento de un acto jurídico extranjero, como un matrimonio. Pero puede suceder que ese matrimonio, celebrado en el extranjero, haya sido un segundo matrimonio y haya existido una sentencia de divorcio extranjera. Entonces, en ese caso, donde el objeto principal a reconocer es un acto jurídico extranjero, no un acto iudicati, que es una sentencia, en ese caso que se solicite el reconocimiento de un acto jurídico extranjero, que sea un segundo matrimonio, una segunda nupcia, el juez argentino puede reconocer ese matrimonio y involucrada, implícita y tácitamente va a reconocer la sentencia de divorcio extranjera, por lo cual esos cónyuges readquirieron su aptitud nupcial. Entonces, si hay un segundo matrimonio celebrado en Francia y el divorcio se hizo en España, se considera que el juez francés, para autorizar esas segundas nupcias, previamente reconoció la sentencia extranjera española. Y entonces, si luego ese matrimonio se pide el reconocimiento en Argentina del matrimonio, ya el juez reconoce implícitamente la sentencia española de divorcio, porque ya la reconoció previamente el juez francés que autorizó la segunda nupcia. Eso es más o menos para que ustedes vean. Distinto al reconocimiento de sentencias, que es el exequatur, el reconocimiento directo o el incidental, porque ahí se reconocen sentencias. Acá lo que se está pidiendo el reconocimiento es de un segundo matrimonio, y ese segundo matrimonio se apoya en una sentencia de divorcio anterior. Entonces esa sentencia entra implícitamente dentro del pedido del reconocimiento de matrimonio. Esa es la diferencia más importante. Es un caso bastante chino, por así decirlo, pero bueno, si ustedes quieren saberlo, es eso, más o menos. Es el reconocimiento de un acto jurídico foráneo. No hay muchas situaciones que se justifiquen. Yo a veces no lo explico porque es demasiado traído de los pelos y no me gusta
No me gusta dar cosas demasiado puntillosas que ustedes, como futuros operadores jurídicos, no creo que les toque. Entonces, me gusta más ir al hueso y darle situaciones que le pueden suceder más a menudo. Eso es demasiado rebuscado. Además, esta materia hay que saber filtrar muy bien las cosas, porque como siempre está teñido mucho con filosofía del derecho, todo a veces es muy complejo, y uno dice, al final pierdo muchísimo tiempo explicando esto, y esto no va a suceder nunca porque es de laboratorio. Entonces, entre dar una cosa demasiado específica, que tiene muy poco caso práctico, muy poca aplicación, prefiero dar cosas que, desde mi óptica, desde mi atalaya, sean muchísimo más prácticas para ustedes. Por eso del reconocimiento involucrado, todo, si fuese para una maestría o algo, quizás lo explico, pero si es para clase, realmente no le veo mucha explicación. Así que hay veces que hay que parar un poco la razonabilidad en exceso y ir directamente a las cuestiones que son más trascendentales. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda más o continúo? Bueno, sigo. Así que bueno, vamos a seguir con lo que les acabo de decir de la cuestión previa. Luego existen criterios, ¿no? Los criterios son muy importantes porque cumplen una doble función. Una función de deslinde y una función de jerarquización. Existen dos criterios en la cuestión previa. Existe el criterio lógico o ideal, que es el criterio defendido por Bernard Goldschmidt, y el criterio procesal o real, que generalmente muchos dicen que es el que sigue la jurisprudencia. El criterio lógico o ideal se basa en la condicionalidad, y de las dos cuestiones que se susciten en el expediente, ¿no? La previa es la condicionante y la principal es la condicionada. Mientras que la otra teoría, la teoría procesal, como su propia palabra lo dice, tiene en cuenta la conducta desplegada por las partes en el procedimiento. Y generalmente este punto de vista, el procesal, dice que la cuestión principal es la que es objeto de la demanda. Ustedes saben muy bien que las demandas tienen un acápite, un apartado que se llama objeto, que siempre uno dice que vengo por el presente a interponer formal demanda de daños y perjuicios, o que vengo por el presente a interponer o a promover el proceso sucesorio de tal persona. Así que la cuestión principal sería la que es objeto de esa petición principal, y de manera residual, todo lo que no es parte de ese objeto es cuestión previa. Entonces, fíjense que uno tiene en cuenta la principalidad y la conducta procesal, y el otro tiene en cuenta la condicionalidad. Pero, a su vez, la cuestión previa, pero a su vez, discúlpenme, el criterio lógico e ideal jerarquiza. Jerarquiza, ¿qué significa? Entre las dos cuestiones, entre la previa y principal, le da mayor prevalencia a la cuestión previa por sobre la principal. Es decir, para el criterio lógico o ideal, la preferencia la tiene la cuestión previa. En cambio, en el criterio procesal, la preferencia la tiene la cuestión principal por sobre la previa. Esto es importante, entonces vuelvo a repetir, son criterios que primero deslindan, que sirven para deslindar cuál es la cuestión previa de la principal, y segundo, jerarquizan cuáles de las dos cuestiones tienen prevalencia una sobre la otra. Dicho esto, ahora voy a pasar a hablarles de las tres teorías que existen en torno a la ley aplicable a la cuestión previa. La primera se llama teoría de la unidad. La teoría de la unidad, o también llamado teoría de la jerarquización con imperio del derecho privado. Así lo van a encontrar también a veces escrito en el libro de Gauche. Esta teoría, lo que tiene de particular, es que de alguna manera, la misma ley aplicable va a utilizarse a las dos cuestiones, a la cuestión previa y a la cuestión principal. Pero esta teoría, la teoría de la unidad, jerarquiza y deslinda por criterio procesal o criterio real, que es lo mismo. Por lo tanto, cuando ustedes analizan la teoría de la unidad, siempre tienen que tener como norte, mirar que siempre la cuestión principal va a tener preferencia por sobre la cuestión previa.
Ello es así. Supongamos que se trata de una sucesión, cuestión principal, y una cuestión previa, validez del matrimonio. Igual del ejemplo que venimos a hablar. Y sucede lo siguiente. Algo importante antes de esto le voy a explicar. Que las cuestiones previas se suelen dar mucho también en cuestiones que no son de derecho internacional privado. Por ejemplo, tengan en cuenta esto. Puede ser cuestión previa la validez del matrimonio cuando la cuestión previa es la sucesión, que es los casos que venimos viendo hasta ahora. Puede ser la cuestión previa la validez del matrimonio si lo que se discute como cuestión principal es la filiación matrimonial de un hijo. Fíjense, si estamos discutiendo si un hijo es matrimonial o no, esa es la cuestión principal, pero la cuestión previa es que el matrimonio sea válido. Una cuestión de lógica. Si la cuestión previa es la validez del matrimonio, si la cuestión principal que se discute es la validez de convenciones matrimoniales, o también llamados pactos prenupciales. Yo no puedo, si hablamos de la validez de un pacto prenupcial, obviamente que depende de que el matrimonio sea válido previamente. También puede ser cuestión previa la validez del matrimonio si la cuestión principal, lo que se discute es el derecho o no a un beneficio previsional, por ejemplo, una pensión. También puede ser cuestión previa la validez de la adopción si la cuestión principal es la sucesión. Entonces un hijo adoptivo va a tener que acreditar que su adopción fue válida. Y por otro lado, hay otro caso más, por ejemplo, que se me ocurre de cuestión previa, que puede ser que la cuestión previa sea la validez del contrato de mutuo, que es un contrato de préstamo, donde está el mutuante por un lado y el mutuario por otro, el mutuante es el acreedor y el mutuario el deudor, y se haya establecido un contrato de fianza, un fiador. Entonces, puede ser que el acreedor quiera ejecutar directamente al fiador, lo cual lo puede hacer si hay beneficios de exclusión y división previo. Entonces, si el juicio principal es la ejecución de fianza, la cuestión previa es la validez del contrato de mutuo. ¿Por qué? Porque la fianza es accesoria y sigue la suerte del principal, y el principal es el contrato de mutuo. Entonces, el contrato de mutuo es el contrato de base, que tiene que ser válido como cuestión previa para que la cuestión principal, que es la validez de la fianza, sea válida. Entonces, fíjense cómo el derecho relaciona validez del mutuo, cuestión previa, validez de la fianza, cuestión principal. Pero la validez de la fianza depende de la validez del mutuo. No existe, no puedo, fíjense ustedes que en la fianza se garantiza una obligación. ¿Y qué obligación? La obligación del mutuo. Entonces, la fianza sigue la suerte del mutuo. Estos son ejemplos para que ustedes vean que las cuestiones previas también suceden diariamente en casos locales, domésticos. Lo único que en esta asignatura lo que la caracteriza es qué ley le vamos a aplicar a esa cuestión previa. Y para ello existen estas tres teorías que les voy a mencionar a continuación, y una de ellas se llama teoría de la unidad, que era la que recién acababa de mencionar. Esta teoría de la unidad, por eso viene de único, que es uno, va a un mismo derecho, que puede ser un derecho extranjero, va a regular las dos cuestiones, la previa y la principal. Y aquí, como les mencioné recién, se utiliza el criterio de jerarquización del criterio real o procesal. Por lo tanto, la cuestión principal va a tener preferencia. Por ejemplo, en el caso de sucesión, cuestión principal, validez del matrimonio, cuestión previa, como la cuestión principal tiene preferencia, primero hay que desarrollar la cuestión principal y resolverla. Supongamos que se trata de una sucesión con último domicilio del causante en España y un matrimonio celebrado en Francia. Entonces, si al caso le toca al juez argentino, va a resolver primero la cuestión principal, que es la sucesión. Y la sucesión le va a aplicar la norma indirecta sucesoria. Último domicilio del causante, y supongamos que el último domicilio está en España y aplica derecho sucesorio español. Ahí tenemos resuelto la cuestión principal. Y a la cuestión previa, que es la validez del matrimonio, no le vamos a aplicar ninguna norma conflictual bajo esta teoría, y la vamos a someter al mismo derecho que rige la cuestión principal. En este caso, a la validez del matrimonio, le aplicamos el derecho español. Fíjense que aquí, a la cuestión previa, no le doy ningún tratamiento conflictual, sino que la someto al mismo derecho que rige la cuestión principal. En este caso, el matrimonio va a quedar
de alguna manera, regulado, sometido al derecho español y no al derecho francés, que es la del lugar de celebración. Esa es la primera teoría, que es una teoría muy criticada por irrazonable, porque no se le aplica ninguna norma indirecta de conflicto a la cuestión previa y directamente se la somete a la cuestión principal, al mismo derecho, cuando quizás nada tiene que ver el matrimonio con la cuestión principal y con el derecho que es regulado por la cuestión principal. Y muchas veces eso conlleva anulidades. Fíjense ustedes en este ejemplo. El matrimonio se celebró en Francia y se cumplieron los requisitos de forma y fondo franceses. Y de golpe, por aplicar esta teoría, hago que ese matrimonio tenga que ser válido bajo el derecho español y que cumpla los requisitos de fondo y forma del derecho español. Entonces, esa deslocalización hace que muchas veces nos enfrentemos con matrimonios claudicantes. ¿Qué significa claudicantes? Que son válidos bajo una legislación y nulos en otro. Además, estamos sacando, al no aplicarle la norma indirecta correspondiente y someterlo a un derecho que nada tiene que ver, de alguna manera las partes nunca tuvieron en cuenta el derecho español para casarse. Entonces es muy probable que el matrimonio sea nulo. Entonces esta primera teoría existe, ahora vamos a verla más adelante en los dos fallos que le voy a explicar porque es la teoría que se utilizó para resolver los fallos que voy ahora a explicar a continuación, pero como les digo, al no aplicar norma indirecta a la cuestión previa y someterla a la cuestión principal, muchas veces los resultados son resultados inequitativos e injustos. Una teoría muy discutida. No, en este caso no, porque como dije, acá me hicieron una pregunta, siempre la cuestión principal, como tiene preferencia, se resuelve primero la cuestión principal y a la cuestión previa directamente la someto al mismo derecho, ¿no? La cuestión condicionante, que es la más importante, queda sometido al derecho que rige la cuestión principal. Profesor, una pregunta, perdón que lo interrumpa. Entonces, esta ley, de criterio de ley única, utiliza el criterio procesal. Exactamente, exactamente. Perfecto, Sí. gracias. Exactamente. Luego Profesor, está... Sí, escucho. perdón. Sí. Me quedó una duda. Respecto al caso, por ejemplo, que usted nombró en el sucesorio y la validez del matrimonio. Si yo tomo en cuenta los criterios o el lógico o el procesal, por diferentes motivos, en ambos me va a dar como que el objeto principal sería el derecho sucesorio. Ahora, lo importante es la teoría de la ley aplicable en ese sentido, porque me quedó la duda ahí. Exactamente. Una cosa son los criterios jerarquizadores y de deslinde, y otra cosa son las teorías. Pero pasa que las teorías, muchas de las teorías sobre ley aplicable a la cuestión previa, utilizan ese criterio de jerarquización. Por eso la teoría de la unidad que acabo yo de explicarles utiliza el criterio de jerarquización procesal. Así que por eso le da preferencia a la cuestión principal por sobre la previa. Gracias. No sé si quedó claro. Acá, chicos, esto es lo más complicado que van a ver, lamentablemente. ¿Saben lo que yo daría por dar procesal civil, dar toda otra materia, todo con artículos, explicar los requisitos de la demanda, de la contestación? Esto es complicado, es muy complicado, y complicado para que ustedes lo entiendan y complicado para que yo lo explique, y más que nada en pandemia, sin estar con el pizarrón en la clase, lo cual me trae bastantes más problemas para explicarlo. Pero bueno, no queda otra, así que esto es una materia muy compleja. Sigo. Se llama teoría de la equivalencia, la que sigue, la teoría de la equivalencia. Esta teoría de la equivalencia, lo que tiene, que como su propio nombre lo dice, equivalencia, no va a jerarquizar, va a poner a las dos cuestiones en un mismo pie de igualdad. Entonces, la cuestión principal, por ejemplo, la sucesión, y la cuestión previa, la validez de la adopción. Y las dos se les va a resolver de manera normal, sin ningún tipo de vinculación, nada. ¿Qué significa? La cuestión principal seguirá su suerte. Si es una sucesión, se le aplicará la norma indirecta sobre sucesiones y el derecho aplicable será el que marque el punto de conexión correspondiente. Y a la validez del matrimonio se le aplicará la norma indirecta que le corresponda dentro del derecho del juez de la causa, cuyo punto de conexión puede ser la ley del lugar de celebración, y se aplicará el derecho correspondiente. Pero fíjense que en este caso, en la equivalencia, diferente al caso anterior, de la teoría anterior,
la cuestión previa queda sometida, se le aplica una norma de conflicto, y esa norma de conflicto es la norma de conflicto del derecho del juez, es decir, la norma conflictual del juez de la lex fori, sobre la materia que se trata. Obviamente aquí se le aplica la norma indirecta sobre matrimonio, ¿no es cierto? Y sigue la suerte. Fíjense que en la teoría de la unidad hay un tratamiento vinculado. La cuestión principal, de alguna manera, influye sobre la previa. En esto es un tratamiento autónomo. Ninguna de las dos se toca. Cada uno se le aplica la norma indirecta que corresponde al tópico. A la cuestión sucesoria, la norma indirecta sucesoria. A la cuestión previa de la validez del matrimonio, la norma indirecta matrimonial. Y van por caminos, por andariveles diferentes. ¿Queda claro esto? Esta teoría, a diferencia de la anterior, sí lleva a resultados más razonables, porque se le aplica una norma indirecta y es muy probable que esa norma indirecta remita al mismo derecho, que es el derecho a la ley del lugar de celebración, y generalmente el resultado sea la validez del matrimonio, por ejemplo. ¿Está? ¿Esto lo entienden? ¿Tiene alguna duda? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Puede ser que también se la llame a esta teoría criterio de la pluralidad de leyes? Exactamente. Hay veces que se llama teoría de la pluralidad de leyes por lex fori. Teoría de la pluralidad de leyes por lex fori se la llama. Teoría de la equivalencia se la llama en el libro de Goldschmidt. Creo que en el libro de Hoff, si mal no recuerdo, se la llama teoría de la pluralidad por lex fori, se la llama. ¿Tá? Una pregunta. Esta es la sí. Perdón. Es decir, van por separado, la previa y la principal. ¿Y en qué momento se unifican? ¿En qué momento se unen? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque una vez que resuelvo la previa y resuelvo la principal, veo la suerte que sigue cada una. Si la validez del matrimonio le aplico la norma indirecta matrimonial, me va a remitir a un país, a un estado, y ahí analizaré si ese matrimonio bajo ese derecho es válido o no. Si es válido, ya la cónyuge supérstite es cónyuge supérstite, tiene vocación hereditaria, y luego paso a la cuestión principal y ya la tengo como heredera forzosa. ¿tá? O sea que de alguna manera es así el razonamiento. Pero no se entrecruzan, no es que una influye sobre la otra. Siempre la cuestión previa de alguna manera va a marcarte en este caso la vocación sucesoria. Claro, pero si la principal, supongamos, no hay validez de matrimonio, si no es válido el matrimonio, sí, perjudica si la no previa. es válido el matrimonio, no, pero no la principal, en la previa, ojo. Si en la no, obviamente, si por la cuestión principal vos resolvés que el matrimonio es nulo, no hay matrimonio y no tenés vocación hereditaria, por supuesto, es tal cual. Ah, bárbaro. Es tal cual, es tal cual. Por eso siempre, fíjate, que son cuestiones previas, pero no son cuestiones previas por antojadizas, sino porque están concadenadas, concadenadas. Una es un requisito de admisibilidad de la otra. Y en materia sucesorial, en materia sucesoria, obviamente que la vocación hereditaria es requisito para poder abrir el sucesorio y para luego ser declarado heredero. Cuando uno abre un sucesorio, primero el juez analiza y te llama pretenso o presunto heredero. Y te convertís en heredero, realmente heredero, cuando estás incluido en la declaratoria de herederos. Antes de la declaratoria de herederos, sos pretenso o presunto heredero. Recién la declaratoria te va a investir del título de heredero. Y en su caso, podrás entrar en posesión de la herencia. Aunque en el derecho argentino existe una ficción jurídica que dice que desde el momento mismo de la muerte del causante, el heredero, de alguna manera, aunque no tenga conocimiento, se lo considera heredero y entra en posesión de los bienes. Se llama la posesión de la herencia ipso iure. Pero bueno, es una ficción que viene del derecho romano. ¿no? Pero en todos los casos es así. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, sigo. Profe, hay Sí. Perdón. La teoría esta, el ex formalis fori, y después la otra sería el ex formalis causae. Es la que sigue, la que voy a explicar ahora. No hay más teorías, es la que voy a explicar ahora. Así que ahora vamos a la teoría de la lex formalis causae, o también llamada teoría de la jerarquización con imperio del derecho internacional privado. Así, esta última nominación, este último nombre, es el que tiene en el libro de Goldschmidt. Y en el libro de Hoff, vuelvo a repetir, figura como teoría de la pluralidad por lex causae. Aquí es como una teoría ecléctica, intermedia entre las dos que les acabo de mencionar. Acá vamos a tener las dos cuestiones, las mismas, la sucesión y la validez del matrimonio, pero la diferencia está dada en que
de alguna manera va a haber esta teoría de alguna manera jerarquiza por criterio procesal. Por lo tanto, la cuestión principal va a tener preferencia por sobre la cuestión previa, lo cual conlleva a lo siguiente: a que primero desarrollemos la cuestión principal, que es la sucesión. La sucesión se le aplica la norma indirecta sucesoria, último domicilio del causante es el punto de conexión, y en el caso que venimos dando, nos remite al derecho sucesorio español, porque murió en España, ¿cierto? Entonces sabemos que el derecho sucesorio es el español. Y tenemos a la cuestión previa, validez del matrimonio, que todavía no resolvimos. Ahora, resuelta la cuestión principal bajo esta teoría, y llegado al derecho aplicable, que es el derecho español del último domicilio, ese derecho que rige la cuestión principal, que en este caso es la sucesión, va a influir en la cuestión previa. Pero ojo, mírenme, ojo, del derecho aplicable de la cuestión principal, voy a sacar la norma indirecta del derecho español para aplicársela a la cuestión previa. Pero, ojo, fíjense que a diferencia del resto de las dos teorías, no es igual que la primera teoría que mencioné, porque no es que a la cuestión previa directamente la someto al mismo derecho que rige la cuestión principal. No, acá, del derecho que rige la cuestión principal, extraigo la norma indirecta aplicable a la validez del matrimonio y la aplico. En este caso, en esta tercera teoría, el derecho aplicable a la sucesión es el derecho español. Y del derecho español extraigo la norma indirecta, la norma de conflicto, sobre validez de matrimonio. Y en ese caso la aplico. Y justamente en el derecho español el matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. Por lo tanto, por esta teoría, el derecho aplicable a la cuestión previa, validez del matrimonio, sería el derecho francés, en el caso que les venía dando yo. ¿No? ¿Queda claro? Pero lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque es la pregunta que me van a hacer normalmente. En la primera teoría de la unidad, la cuestión previa directamente la someto al mismo derecho que rige la cuestión principal. En la segunda teoría, la teoría de la equivalencia, cada cuestión sigue su ruta, sigue su andarivel, su vía. A las dos le aplico las normas indirectas que le corresponden por la materia. Y en la última teoría, es como un mix. ¿Qué significa? La cuestión principal la desarrollo normalmente y la resuelvo. Y a la cuestión previa le voy a aplicar una norma indirecta, pero la norma indirecta no sale del derecho del juez, de la leg fori, la norma indirecta del juez, sino que es una norma indirecta importada, que la traigo. ¿Y de dónde la saco? Del mismo derecho que rige la cuestión principal. ¿Se entendió? Entonces, ahí están las tres diferencias y por eso se llaman teorías distintas. En la primera, la unidad, no aplico norma indirecta y someto al mismo derecho de fondo que rige la cuestión principal. Teoría de la unidad. Por eso, una única ley para las dos cuestiones. Las otras dos teorías, pluralidad. Va a haber varias leyes y se van a aplicar una norma indirecta a la cuestión previa. En la de la equivalencia, que es la segunda que expliqué, la norma indirecta surge del derecho del juez, de la leg fori. Y en la tercera, la norma indirecta surge de donde se aplica, la saco del derecho que rige la cuestión principal, pero le aplico una norma indirecta que es una norma de conflicto. ¿Quedó claro? ¿Alguien me hizo alguna pregunta? No sé. Una pregunta, entonces, no sé, capaz me estoy equivocando. ¿Sería que la lex causa en la última o no? Si las traes de la principal. Claro, las traes de la lex causa, exactamente. Sí, sí. Bárbaro. Es bastante complicado esto, me causa gracia, pero es bastante enredado. Es alguna de las cosas esto es muchísimo más sencillo, chicos, con la facultad. La verdad que la virtualidad en esta materia es muy compleja. Es muy compleja, pero bueno. Pero es muy compleja, porque si fuese todo materia articulado, fácil, pero imagínense lo importante que es un pizarrón y todo para explicar bien esto. Pero bueno, espero que con lo que les digo más o menos aquí en la clase y con lo que lean del libro, pienso que lo van a entender y no van a tener mayores problemas. Esto es lo más compleja, y la más compleja de todas es la tercera teoría que yo les acabo de mencionar. Si esa tercera teoría la entienden, no van a tener mayores problemas. Sigo. Ahora sí,
Sí, dígame, pregúntenme. Lo único que no entendí de la tercera teoría es por qué te remite nuevamente, o sea, te podría eventualmente remitir al derecho, a otro derecho del que está rigiendo la cuestión. Tranquilamente, ¿Con qué tranquilamente, puede remitir a otro derecho. Además, yo porque elegí el derecho español, pero puede ser que en el mismo ejemplo que te haya dado yo, en vez de haberse casado, o si la sucesión se hubiese regido por el derecho griego, al matrimonio lo somete a la nacionalidad común de los contrayentes. Y si los contrayentes tenían una nacionalidad común distinto al francés, te hubiese mandado un tercer derecho distinto, al derecho de la nacionalidad. Eso depende de los derechos que vos vincules en el caso. No sé si soy claro, si lo entendiste. O sea que se saca la norma indirecta del derecho que resolvió el principal, pero no como en la primera que se aplica el mismo derecho. O sea, solo se saca la norma indirecta, ¿no? Exactamente lo que está diciendo es correcto. Sí. Esa es la diferencia que más hay que marcar. En la primera, doctor, se aplica derecho Pero a ver, más extranjero. claro con los fallos. En la primera se aplica. Miren, vamos a los casos. Derecho extranjero y en la tercera, derecho internacional, privado extranjero. Exacto. Por eso, chicos, yo les dije el nombre. A la primera teoría se llama teoría de la unidad o teoría de la jerarquización con imperio del derecho privado, y la tercera teoría se llama teoría de la jerarquización con imperio del derecho internacional privado. La tercera teoría tiene que ver con lo conflictual y la primera teoría tiene que ver con lo sustancial o fondal, que es el derecho privado. ¿Se dan cuenta? Por eso las terminologías. Claro, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, por eso les digo. ¿Ah? Pero bueno, vamos a los fallos porque en el examen lo que más se toman son los fallos. Así que vamos a los fallos, que me quedan 15 minutos, así 15, 20 minutos cerramos bien y vamos tranquilos. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta más? Quiero que... Sí, profe, ¿cuándo se aplica cuál? Miren, eso lo voy a decir al final. Así que espérenme que al final me lo preguntan, porque cuando cierro, les voy a cerrar y les voy a mencionar cuáles son los principios más importantes. ¿Tá? Pero háganme acordar. Cualquier cosa me lo preguntás al final antes de que termine. ¿Tá? Sigo. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cuál sería la diferencia entre cuestión previa y cuestión conexa? Es que la cuestión previa y la cuestión conexa son diferentes. Generalmente, las cuestiones conexas no dan para cuestiones previas. Por ejemplo, una cuestión conexa es dentro de un contrato, vos tenés dos grandes divisiones, que los franceses lo manejan muy bien, que se llama el petit coupure, que significa el pequeño corte. Entonces, hay veces de que vos un contrato, para analizar la validez, lo diferenciás entre lo que es, de alguna manera, la capacidad de las partes para celebrar el contrato, el objeto del contrato, que tiene que ser lícito. Entonces, no hay ahí cuestión previa porque está todo dentro de una misma cuestión. Vos no podés hacer una cuestión previa y decir, bueno, la validez del contrato, por ejemplo, la validez los efectos, la validez del contrato depende de cuestión previa de la capacidad y por otro lado del objeto. No lo podés hacer porque es una misma cuestión. Para que vos estés en presencia de una cuestión previa, que es diferente a la cuestión conexa, la cuestión previa podría dar lugar a un juicio independiente, aparte, si vos lo sacarías. En cambio, las cuestiones conexas no da. Vos no puedes hacer un juicio de validez y hacer por un lado la capacidad y por otro lado el objeto. Está todo dentro de una misma cuestión. Esas son cuestiones conexas, son como cuestiones más chiquitas, pero que de alguna manera están dentro de algo más grande, que es la validez del contrato. En cambio, y además, las cuestiones conexas son siempre de la misma cuestión. Por ejemplo, en materia contractual, dividir la validez del acto, por ejemplo, que tiene que ver con la validez del acto, la validez del objeto del contrato, con la capacidad, estás dentro del tema de la validez y del contrato. En cambio, las cuestiones previas, fíjate, que son institutos diferentes. Sucesión por un lado, matrimonio por otro. Sucesión por un lado, adopción por otro. No sé si soy claro en lo que digo. En cambio, las cuestiones conexas estás siempre dentro de la misma institución y no salís. No sé si quedó claro.
Sí, la principal diferencia sería que se tratan institutos diferentes. Dentro de las conexas estás hablando siempre de un mismo instituto, por ejemplo, la capacidad o la validez dentro de un contrato, y la previa son institutos diferentes, como por ejemplo matrimonio y, bueno, adopción, lo que sea que hay que relacionarlos. Exactamente, exactamente. Entonces vos tenés, la adopción es un instituto, el matrimonio es otro, la asociación es otra. Entonces, y en cambio, en las cuestiones conexas son pequeñas cuestiones, pero que están dentro del mismo instituto que las contiene. Por eso el ejemplo de los contratos es quizás el más importante, ¿tá? El que mejor sirve para entender las cuestiones. ¿Queda claro? Bueno, ¿sigo? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces voy a seguir. Vamos a los fallos, que me interesan, que queden claros. El primer fallo que vamos a ver se llama el caso Pou Nou Kanamale. Pou Nou Kanamale con Nadi Moutou Pole, que es un caso hindú, por eso los nombres. No se hagan problema, cuando lo lean en el libro de Hoff o en el de Goldschmidt lo van a encontrar bien, pero repito, se llama Pou Nou Kanamale con Nadi Moutou Pole. Este es un caso, siempre que ustedes estudien fallos en esta materia, divídanlo en tres partes. ¿Qué? No sé qué. Divídanlo en tres partes. Hechos, leyes en conflicto y solución final del caso. Ese es el mejor orden para que ustedes entiendan la cuestión. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los hechos sucintos? ¿Cuáles son las leyes en conflicto o las jurisdicciones en conflicto, si es un caso jurisdiccional, que tiene un conflicto de jurisdicción? ¿Y cuál es la resolución? Todos los fallos los tienen que estudiar siguiendo esos tres ítems que yo les menciono. En este caso los hechos son los siguientes. Se trataba de una sucesión testamentaria que tuvo lugar, que puso en contacto a dos estados en ese momento. Estamos hablando del año 1930. Puso en contacto a la República de la India, que en ese momento era una colonia británica, porque esto sucedió antes de 1947, que la India se independizó del Reino Unido. Y por otro lado puso en contacto a lo que en aquel momento era la Cochinchina francesa, que hoy es Vietnam, que la Cochinchina también era colonia francesa hasta 1945, que se independizó. Así que acá hay que prestar mucha atención porque en este caso vamos a tener a India, pero India británica, y Cochinchina, Cochinchina francesa. Entonces, aunque son países diferentes, las legislaciones en ese momento en contacto era el derecho británico con el derecho francés. ¿Y qué sucedió en este caso? Se trataba de una sucesión testamentaria donde el testador fallece en 1925, pero deja un testamento que otorgó en India, bajo un notario hindú, en 1922. Y si bien muere en India, todos los bienes, el acervo hereditario, estaba conformado por inmuebles situados en territorio de la Cochinchina, hoy Vietnam. La Cochinchina es la Indochina, debajo de China. Así que después fíjense si quieren en el mapa. Así que, como les repito, había bienes inmuebles en la Cochinchina, Cochinchina francesa. Es importante la estructura familiar, porque este causante tenía 3 hijos en el momento de la fecha crítica. Tenía una hija viva, que la llamo hija viva porque era la que sobrevivió al causante. Luego, una hija legítima prefallecida, es decir, que murió con anterioridad al causante de la sucesión. Estas son las 2 hijas legítimas que tuvo, vuelvo a repetir, una prefallecida y una que lo sobrevivió, pero a su vez, ojo con esto, la prefallecida había tenido un hijo legítimo. Por lo tanto, ese hijo legítimo de la prefallecida, desde el punto de vista del causante, lo vamos a llamar el nieto legítimo. Y por último tuvo un hijo adoptivo que prefalleció también al causante, murió antes, que se llamaba Sokalingam, y a su vez ese hijo adoptivo prefallecido tuvo un hijo que desde la óptica del causante de la sucesión lo vamos a llamar el nieto adoptivo, para que ustedes lo entiendan. Entonces tenemos causante y tenemos como una línea una hija viva legítima, un nieto legítimo y un nieto adoptivo, por así decirlo. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo siguiente: ese testamento, por eso la sucesión es testamentaria,
se había extralimitado. ¿Qué había sucedido? El causante había dispuesto más allá de lo que podía por los límites legales. Había determinadas legítimas, que son aquellas porciones indisponibles que corresponde a los herederos forzosos, los legitimarios, y las había pasado por arriba, no las había respetado. Entonces se había excedido. ¿Qué sucedió? Le había dejado un pequeño legado a la hija legítima viva. Casi todo el haber sucesorio se lo había dejado por testamento al nieto legítimo. Y había dejado nada, es decir, lo había excluido, lo desheredó al nieto adoptivo. Así era como se había dispuesto por vía testamentaria. ¿Qué sucedió? La mamá, la madre del nieto adoptivo, la señora Pounou-Canamale, inició en territorio francés, en la Cochinchina, una acción de nulidad de matrimonio, que en realidad tenía como objeto reducir el testamento a sus justos límites legales, porque, como había dicho, se había extralimitado o sobreexcedido. Y consideró que el derecho aplicable era el derecho francés, en ese caso, y que el derecho francés ya en ese momento no diferenciaba en las filiaciones legítimas y adoptiva de los hijos a los efectos sucesorios, sino que tanto el hijo adoptado como el hijo legítimo eran herederos forzosos y tenían los mismos derechos. En el derecho francés, tanto en aquel momento como en el actual, los hijos son herederos forzosos y tienen derecho a una legítima de las 2/3 partes, del 66%. Entonces la madre, siguiendo la línea argumental que yo les acabo de mencionar, inició una acción de nulidad, que en realidad fue una acción de reducción de testamento, fundándose en lo que les acabo de decir, en que su hijo, que se llamaba Paquirizami, el nieto legítimo, había sido excluido de la herencia y ello no correspondía porque era heredero forzoso y tenía derecho a un 66%. Por lo tanto, ese 66% no podía ser dejado de lado porque, de alguna manera, las legítimas, que los franceses lo llaman las reservataires, son de orden público. El orden público obviamente es indisponible. En este caso, entonces, eso era lo que solicitó la madre. Todo esto se inició en justicia de Saigón, que es en la Cochinchina, la ciudad bien al sur de la Cochinchina, hoy Vietnam, Saigón. Luego va a la Cámara de Saigón y llega por vía casatoria de recurso extraordinario al máximo tribunal francés, a la Corte de Casación francesa, que dicta sentencia en 1931. Y este es el leading case de la materia que yo les mencioné al comienzo de la clase. Y la Corte de Casación francesa hace el siguiente análisis de la cuestión. Dice que, no lo dice expresamente, pero se infiere del fallo, que primero resuelve la cuestión principal y dice que la cuestión principal es la sucesión. Que la sucesión es de inmuebles, dice la Corte de Casación francesa, y que por lo tanto corresponde aplicar la norma indirecta sucesoria de inmuebles. Que en el caso francés, en el derecho francés, era el artículo 3.2 del Código Civil de Napoleón, y el punto de conexión era la Lex Res Citae, es decir, la ley del lugar de situación de los inmuebles. Como los inmuebles estaban en la Cochinchina, y la Cochinchina era Francia, territorio francés, correspondía que el derecho sucesorio aplicable fuese el francés, y así resolvió. Luego, a la cuestión planteada, que era la validez de la adopción del hijo prefallecido del causante, la Corte de Casación francesa aplica la teoría de la unidad y, sin aplicarle ninguna norma indirecta a la cuestión previa de la validez de la adopción, la somete directamente al mismo derecho que rige la cuestión principal. Es decir, lo somete al derecho francés, a la cuestión previa de la validez de la adopción. Y luego, sometida la cuestión de la validez de la adopción al derecho francés, decide de que esa adopción era nula bajo el derecho francés aplicable porque el causante había adoptado a Socalingam
teniendo hijos legítimos previos, lo cual no era permitido por el artículo 344 del Código Civil francés, que decía que no podían adoptar quienes tenían hijos legítimos previos. Y con ese fundamento, la Corte de Casación francesa decide rechazar la acción de alguna manera de reducción interpuesta por la madre del nieto adoptivo de Paquirizame y confirmar el testamento del causante. Con este fundamento, vuelvo a repetir, se utilizó la teoría de la unidad y se sometió a la validez de la adopción, que la adopción había sido otorgada en India, se la somete al derecho francés por teoría de la unidad y el resultado es este: no reconocerla porque era contrario al orden público de alguna manera del derecho francés. Artículo 344, que no podían adoptar quienes tenían hijos legítimos previos. Así que ese es el leading case, el nacimiento de la problemática de la cuestión previa, y se resolvió por la teoría de la unidad, de alguna manera. Sigo con el fallo siguiente. Perdón, profesor. El fallo... Sí. ¿Fue correcto que se haya resuelto por la teoría de la unidad? Para mí no, porque la Corte de Casación francesa debió haber aplicado, desde mi óptica, la teoría de la equivalencia, por lo cual debería haberle aplicado a la cuestión previa de la validez de la adopción la norma indirecta sobre adopciones francesas, cuyo punto de conexión en ese momento era la ley personal del adoptante y el adoptado. Y como el adoptante y el adoptado eran ambos de nacionalidad hindú, debería haberse aplicado el derecho hindú, y bajo el derecho hindú era válida porque otorgada de manera judicial en India. Así que se hubiese llegado a un resultado totalmente diferente y se hubiese hecho lugar a la demanda, porque si se hubiese aplicado el derecho hindú y no se hubiese aplicado el derecho francés, esa adopción era válida. Así que para mí debió haberse aplicado la teoría de la equivalencia. Por eso yo siempre les digo que lleva a resultados más razonables, ¿no? Así que eso es lo que hizo la Corte de Casación francesa en este primer caso, y decidió declarar inválida o sin efecto, sin eficacia en territorio bajo el derecho francés a la adopción otorgada en India. Profesor, ¿dónde interpuso la demanda la madre del nieto adoptivo? Ante el juez de Saigón. ¿Eso sería India o Francia? No, eso es Cochin, China, en ese momento Vietnam. Bien, perfecto, gracias. Así que este es el primer caso que ustedes van a ver. Bueno, esta materia les va a servir para agarrar un poco el mapa y ver dónde están los países, ¿eh? Así que está bueno para uno aprender un poco. Muchas veces llegamos a la facultad y no todos saben dónde está la Cochinchina, así que al menos también tiene que ver un poco de cultura general. Vamos a seguir con el caso que sigue. El caso que sigue es un caso argentino. Es el caso llamado Grimaldi Miguel Ángel, su sucesión ab intestato. Y este es otro caso también bastante importante. Les voy a pasar a comentar. Este es un caso que resolvió la Cámara Nacional Civil de Capital Federal, la Sala D de dedo, en 22 de diciembre de 1948, la fecha de la sentencia de cambio. ¿Qué pasó? Los hechos. Se trata de una sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, una sucesión legítima, por ley. El causante, Miguel Ángel Grimaldi, era de nacionalidad italiana y falleció en el año 1943 con domicilio en Italia, con último domicilio en Italia. Pero en 1937 adoptó a una menor, que si mal no recuerdo se llamaba Concepción di Paola Grimaldi, y la adoptó en Italia bajo el derecho italiano. Y fallecido el causante, Miguel Ángel Grimaldi, quedan bienes localizados en territorio argentino. Específicamente deja un inmueble ubicado en Avenida Córdoba al 6543 de Capital Federal, y un dinero depositado en una cuenta bancaria de un banco que hoy no existe, que es el Banco Germánico para Sudamérica. Y se presenta a heredar, por así decirlo, Concepción di Paola Grimaldi, la hija adoptiva del difunto.
Y en primera instancia, en la justicia civil de Capital Federal, entiende el juzgado del doctor Rojas. Y el doctor Rojas, en su primer despacho, rechazó el pedido de la apertura de la sucesión y no abrió la sucesión, por lo tanto no ordenó la publicación de dictos, no ordenó el informe al registro de testamentos, todo lo habitual de cuando uno abre una sucesión, no lo hizo, bajo el fundamento de que la menor se presenta a abrir la sucesión como hija adoptiva y le aplica la excepción de orden público internacional argentino. En aquel momento previsto en el Código Civil velezano, en el Código Civil de Vélez, en el artículo 14, inciso segundo, ¿no?, donde decía que el derecho extranjero no se aplica cuando sea contrario al espíritu de la legislación de este código, y tampoco lo aplica con fundamento al anteúltimo artículo del Código Civil velezano, que era el 4050, porque terminaba en el 4051, si mal no recuerdo, donde, con cita a Jabot, al francés, Jabot, Vélez decía que las adopciones en el territorio argentino no las reconocía, ¿tá? No las reconocía. Él dice que en este código no hay adopciones de ningún tipo, decía Vélez. Entonces el juez de primera instancia Rojas, frente a la petición de la menor de querer abrir una sucesión bajo una filiación adoptiva, rechaza la apertura del sucesorio diciendo que las adopciones son contrarias al orden público argentino, porque no es que es una institución desconocida, sino que es conocida y rechazada expresamente. Entonces, con cita al 14.2, 4050 y 4050 nota, el juez de primera instancia de Rojas hizo no lugar, rechazó, denegó la apertura del sucesor. La menor, en ese momento representada promiscuamente por el Ministerio Público Pupilar, apela al decisorio del juez de primera instancia, y entiende la Cámara y sale sorteada la Sala 2. En el interín hay un dato muy importante, porque en septiembre de 1948, justamente en el interín de que el expediente es elevado a la Cámara de Apelaciones, a la alzada, se dicta la primera ley de adopciones en Argentina, que llevó el número de 13.252, que de alguna manera consagró la adopción simple, que fue el primer paso argentino, porque desde la época de la sanción del Código de Vélez, desde el 1 de enero de 1871 hasta septiembre de 1948 no hubo adopciones en Argentina. Esta ley lo que hizo fue establecer y consagrar las adopciones simples, pero lo más importante que a nosotros nos interesa en este caso es que ya las adopciones simples en ese momento reconocían derechos hereditarios del adoptado en la sucesión del adoptante. Entonces, fíjense ustedes que desde que Rojas había dictado la sentencia rechazando la apertura al momento en que sube la Cámara, hubo un cambio sustancial del escenario normativo. Entonces la Cámara tiene que decidir y el juez que realiza el voto inaugural, el juez que preopina, porque la Cámara es un tribunal colegiado, voto al cual luego se adhieren sus restos de los colegas, los otros dos jueces vocales, el juez preopinante es el juez Tesanos Pinto. Y el juez Tesanos Pinto hace la siguiente diferenciación. Primero divide los bienes y dice, una cosa es el tratamiento del inmueble y otra cosa es el tratamiento del mueble, del dinero depositado. Respecto del inmueble, ¿qué hace? Dice, el inmueble, la cuestión principal se rige, que es la sucesión, se rige por la norma indirecta sucesoria. En ese momento, la norma indirecta sucesoria de inmuebles aplicó el artículo 10 del Código Civil de Vélez, que decía que los inmuebles se les aplicaba la ley argentina, a todos los efectos, ¿no? Entonces dice que el inmueble se rige por ley argentina, la sucesión. Y a la cuestión previa de la validez de la adopción, aplica la teoría de la unidad y la somete al mismo derecho que rige la cuestión principal. Es decir, a esa adopción otorgada en Italia, la va a someter al derecho argentino. ¿Y qué dice cuando efectúa esto? Dice que esa adopción bajo el derecho argentino no puede tener efecto, es inválida. ¿Por qué? Porque en 1943, cuando fallece el causante, 5 años para atrás, Concepción Di Paola Grimaldi, la hija adoptiva, no era convocada a la sucesión, no tenía vocación sucesoria. Por lo tanto, la rechaza. ¿Qué hace, en definitiva, la Cámara? Un error muy grande.
aplica retroactivamente el orden público, cuando ustedes deben haber leído que la característica principal del orden público es que es mutable y es actual. Y la Cámara le dice, bueno, es verdad, cambió la ley, ahora vos sos heredera, no hay problema, pero en 1943, en la fecha de que tu papá murió, que es la fecha crítica, vos no fuiste convocada, por lo tanto, vos en ese momento no tenías derecho a heredar, por lo tanto, el inmueble no lo heredás, porque tu adopción no la vamos a reconocer bajo el derecho argentino. Así fue la solución respecto del inmueble. ¿Qué pasa con el mueble, con el dinero? Cambia la cosa. Respecto del mueble, del dinero, el mismo juez dice, la sucesión que la cuestión principal se va a regir por la norma indirecta correspondiente. La norma indirecta correspondiente es el 3283 del Código Derogado, que dice que se rige por el último domicilio del causante, porque es un bien mueble, el dinero. Y el último domicilio del difunto había sido Italia. Por lo tanto, la sucesión del dinero se regía por el derecho italiano. Y a la cuestión previa de la validez de la adopción, la somete directamente al derecho italiano, también teoría de la unidad. Pero acá con mayor suerte, porque dice, bueno, si acá la validez de la adopción se somete al derecho italiano, bajo el derecho italiano sí es válida la adopción. ¿Y cuál es la resolución? La declara heredera respecto del dinero y la declara no heredera respecto del inmueble. Fíjense que al hacer este tratamiento diferenciado de inmueble y de mueble, llega a resultados diferentes. El fallo es un fallo totalmente criticable, pero hay que entenderlo en la época en que fue dictado. El mayor error que cometió Tesanos Pinto, desde mi humilde punto de vista, es que primero diferenció los bienes, que no debió diferenciar, y segundo que el resultado es un resultado abyecto, disfuncional e incoherente, porque la calidad de heredero no acepta gradaciones. No se puede ser heredero para el dinero y no heredero para el inmueble. No, se es heredero o no se es heredero. Ese es el primer error. Y el segundo error es que aplicó retroactivamente el orden público. Estamos hablando de 1948 y se fija cuál era el orden público argentino en 1943. Pero el resultado, ¿cuál fue? Que el inmueble se declaró vacante y por lo tanto se le quedó el fisco, que en ese momento era el Consejo Nacional de Educación. Fíjense, era la única heredera menor de edad adoptada y los jueces decidieron que el inmueble no se lo quedara, el único inmueble que tenía para vivir, y que se lo quedara al fisco. Pero en ese momento también debo decir, en 1948, que no regía la Convención de los Derechos del Niño, ni el interés superior del niño, ni el derecho del niño a ser oído, nada. No regía la Convención Americana de Derechos Humanos, que también establece en el artículo 21 el derecho de propiedad. Y lo más importante tampoco era que no fue anterior a la reforma constitucional de 1957, cuyo artículo 14 bis fue el que consagra, y hasta la actualidad, lo que es la defensa de lo que es la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia y el acceso a la vivienda digna. Entonces, no había análisis de convencionalidad, no había análisis de constitucionalidad, nada. Ahora yo creo que una decisión de ese tipo, hoy en 2021, con todos los controles de convencionalidad, constitucionalidad y de equidad, yo creo que, máxime cuando era la única heredera, no había nadie, ningún interés contrapuesto que se haya ejercido, haberla dejado sin el único inmueble es realmente una decisión tremendamente injusta. Pero bueno, hay veces que las decisiones también uno tiene que interpretarlas conforme la normativa y el pensamiento que había en ese momento. Hoy en día eso sería realmente intolerable. Pero eso es lo que pasó en este caso, ¿no? En el caso que les vengo diciendo, de Miguel Ángel Grimani. Y para culminar, que ya son y 25 y me quedan 5 minutos, voy a contestar lo último que me preguntaron. Desde el punto de vista del derecho comparado, este problema de la cuestión previa se llama cuestión previa en todos los derechos, chicos. Por ejemplo, en alemán lo llaman Vorfrage, que significa pregunta previa. En Italia, los libros de derecho internacional privado, lo van a encontrar en casi todos los libros, lo llaman questione preliminare. Los brasileños, por ejemplo, Nadia Mora de Araujo, que son los libros más importantes actuales, lo llaman questão previa.
En inglés lo llaman preliminary question, así que fíjense cualquier libro, el de Cheshire North, también lo van a encontrar con ese nombre. Y creo que en francés se llama cuestión prealable, que significa cuestión previa también. Así que todos lo llaman de la misma manera en su propio idioma. Ninguna legislación que yo conozca adopta un criterio ortodoxo de decir, bueno, siempre es la teoría de la unidad, siempre la teoría de la pluralidad por Lex Fori o teoría de la pluralidad por la Lex causal, ninguna. Si ustedes se fijan en el artículo 8 de la CIDIP 2 de normas generales, trata como título cuestión previa. Pero no decide por ninguna teoría, deja abierta la puerta. Esa norma convencional de la CIDIP 2 de normas generales, el artículo 8, dice que las cuestiones previas, incidentales, que tengan lugar por una cuestión principal, no necesariamente deben resolverse por la misma ley que rige la cuestión principal. Eso es lo que dice el artículo 8 de la Convención CIDIP 2 de normas generales. No necesariamente debe resolverse por la misma ley que rige la cuestión principal. Entonces, esta norma convencional no toma partido por ninguna de las tres teorías que yo les expliqué previamente. Nos dice que no necesariamente, es decir, la teoría de la unidad no es la única opción, hay más, pero no adopta ninguna. Así que el Código Civil y Comercial de la Nación actual tampoco legisla sobre cuestión previa. Por lo tanto, hoy en día, ¿cuál es el estado de la cuestión? Es el juez de la causa, en cada caso concreto, cuando tenga que decidir una cuestión previa, ver cuál de las tres teorías aplica. Y para ello le voy a decir cuáles son las herramientas que un juez de derecho internacional privado tiene que tener en cuenta. Hoy en día, con los controles de convencionalidad, constitucionalidad, equidad y complementariedad y el diálogo de fuentes que hay, es muy importante un juez abierto, un juez que mire, pero mire primero de arriba hacia abajo, es decir, de manera vertical y luego de manera horizontal. Pero el ordenamiento jurídico todo, porque el ordenamiento jurídico es uno solo, es una interpretación integral lo que se busca, armónica e integral. Por lo tanto, cuando tiene un caso de cuestión previa, ningún juez debe encasillarse y decir, yo siempre aplico teoría de la unidad, yo siempre aplico teoría de la pluralidad por Lex Fori o teoría de la pluralidad por Lex causal. No. Hay que ver en cada caso concreto cuál es el mejor derecho aplicable a la cuestión previa. Por lo tanto, el magistrado interviniente deberá ver de las tres teorías a qué ley de alguna manera remite cada teoría y elegir la mejor ley. Y para ello ustedes tengan en cuenta tres aspectos. Primero, en esta materia hay que ver lo que se llama las preferencias materiales. Se llama preferencias materiales porque en derecho privado hay preferencias. Por ejemplo, si estamos hablando de una validez del matrimonio, siempre hay que estar a favor de la validez, porque rige el principio favor matrimonio. Si hablamos de testamento, de la validez del testamento, favor testamento, y siempre tratar de ir y de buscar el derecho que sea favorable al testamento. Si hablamos de alimentos, buscar el derecho más favorable al alimentado, favor alimentaris se llama. Si hablamos de menor, siempre rige el favor minoris, buscar la ley aplicable que más tutele el interés superior del niño. Si hablamos de consumidor, el principio favor consumidor, tratar de buscar el derecho que más proteja al consumidor, que es la parte débil. En materia de acreedor y de deudor, siempre rige el favor debitoris, tratar de buscar el derecho más favorable al deudor. En materia de distintos poderes de negociación de las partes, siempre rige el principio del favor debilis. Y si hablamos de una cuestión internacional privado, laboral, tener en cuenta todo lo que es el principio del favor operario, el principio properario y todo lo que de ello se deriva, la irrenunciabilidad de derechos, etc. Entonces, estos son los principios fundamentales. Entonces, el juez, cuando tiene que ver qué teoría utiliza, la brújula, el timón para ver para qué lado va, es este tipo de principios que yo les acabo de decir, de la mano del principio de equidad. Que la equidad es un principio general de derecho, a diferencia de la justicia, que es un valor, algo axiológico. ¿Qué significa? Que yo con justicia no puedo fundar una sentencia, pero con la equidad sí puedo fundarlo. Y equidad significa de alguna manera resolver con ecuanimidad. Y fíjense que el Código Civil y Comercial, al igual que el de Vélez,
muchísimas disposiciones utilizaba la palabra equidad. Entonces, el juez en esta materia, más que en ninguna otra, entre seleccionar un derecho y seleccionar otro, tiene que saber muy bien hacia qué lado va, y esto que les acabo de decir yo es muy importante. Y además hay otro principio que ustedes van a ver, que van a encontrar también en la misma convención, en la CIDIP 2 de normas generales, que es la doctrina internacional de los derechos adquiridos, de los vested rights. ¿Qué significa esto? Que aquellas relaciones jurídicas o situaciones jurídicas que nacieron en un territorio determinado al amparo de esa ley, el principio general es reconocerla en otros países, ¿no? Reconocerla en otros países, salvo que viole el orden público. O sea que el principio es a favor del reconocimiento de las situaciones jurídicas y relaciones jurídicas nacidas al amparo de otro Estado, sin fraude. Así que si el juez tiene que aplicar o reconocer un matrimonio celebrado en el extranjero o una adopción celebrada en el extranjero, la tendencia siempre es a favor del reconocimiento, a mantener la validez, siempre. Esos son los principios más importantes. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuál es la mejor teoría, es siguiendo los lineamientos. Por eso, esto que les acabo de decir se conoce con el nombre de norma materialmente orientada. Ver la norma indirecta y ver para dónde la oriento y tratar de buscar el mejor derecho aplicable en base a todos los estándares que les acabo de mencionar. Bueno, chicos, 18:32. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Doctor, Y ya terminamos. Sí. yo tengo una pregunta. Ah, no importa. ¿Esto puede estar relacionado con la finalidad del reenvío, de lograr la armonización? Todo. Miren, es buena la pregunta, muy buena. Lo que les acabo de decir es, a mí me tocó en este cuatrimestre dar cuestión previa, pero cuando en los problemas de calificaciones, cuando uno ve si aplica la lex civilis fori o la lex civilis causal, en el tema del reenvío, en el tema de la cuestión previa, siempre vamos a ver, hay varias teorías y ver qué teoría voy a aplicar. Y tengo que aplicar la teoría que me lleve al mejor derecho. Y esto que les acabo de decir, estos principios finales, es lo más importante y lo van a utilizar para calificar, lo van a utilizar para el reenvío y lo van a utilizar para cuestión previa. Siempre tratar de buscar el mejor derecho, el que cumpla las finalidades. ¿Y cómo yo lo gradúo? ¿Cómo yo lo analizo? Y mínimamente con el estándar que les acabo yo de pasar. Y siempre, obviamente, teniendo en cuenta los derechos humanos, porque los derechos humanos son como un núcleo duro de un derecho universal. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión de aplicar un derecho o aplicar otro, tengo que tener en cuenta también a ver si se viola o no se viola algún derecho humano, y si tengo un problema entre dos derechos humanos, tratar de hacer el análisis de ponderación para ver cuál de los dos gana en el caso concreto. ¿tá? Porque hay veces que tengo dos derechos humanos en juego y tengo que hacer prevalecer uno sobre otro. Y ahí tengo reglas, porque existen reglas de ponderación. Si un derecho humano protege algo público y otro derecho humano que protege algo privado, generalmente lo público está por encima de lo privado. Pero esas son algunas reglas axiológicas mínimas que yo les digo ahora a la pasada, para que ustedes sepan cómo se pueden resolver estos problemas. Pero esos problemas a veces son muchísimo más complejos de como yo les estoy contando ahora, ¿no? Así que eso es mínimamente para que ustedes sepan cómo se resuelven estas cuestiones. Pero vuelvo a repetir, se aplican para el tema de cuestión previa, para calificaciones. Cuando es un tema de reenvío también, hay veces que no vale la pena hacer un reenvío, porque si el primer derecho llamado a resolver el caso ya es suficiente para dar una solución equitativa al caso, ¿para qué hacer otro reenvío a un tercer estado que me puede declarar nulo una relación jurídica y llevar un resultado totalmente disfuncional? Entonces, este análisis es el análisis, y es un análisis, chicos, que lo tiene que hacer el sentenciante siempre. Porque cuando un juez dicta una sentencia, no importa que la sentencia sea la manifestación del derecho vigente, porque las normas jurídicas son normas jurídicas, pero lo importante es que el juez administre justicia y dicte una sentencia que sea equitativa, que es lo más importante, que sea justa. Entonces, hay veces que el juez lo que tiene que fijarse es el efecto, el resultado de la sentencia. Que la sentencia tenga una estructura, un andamiaje jurídico, que esté bien concatenada, no significa a veces que el resultado sea un resultado justo. Y lo importante es fijarse el resultado, porque eso es administrar justicia. No es qué bien que aplico las leyes o qué linda sentencia porque tiene un montón de normas y fíjate cómo las analiza, pero por ahí el resultado es un resultado
totalmente torcido, no querido. Entonces, eso es lo importante. Y por eso nosotros estudiamos normas, pero también estudiamos derecho y estudiamos valores. Fíjense que ustedes, este es el nuevo paradigma que yo siempre recalco, que establece el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Incluso el artículo 3 del nuevo código dice que el juez tiene que dictar una sentencia razonablemente fundada, y no dice fundada en ley, como decía otrora, dice fundada, por lo tanto puede estar fundada en principios generales de derecho, en equidad, abre las puertas a otro tipo de fuentes jurígenas. Bueno, chicos, ya me estoy quedando casi sin luz, a oscuras. ¿Puedo hacer Así una que pregunta? bueno. Sí. En los dos fallos, entonces, ¿se aplicaría la misma teoría, la teoría de la La unidad? teoría de la unidad. Exactamente, sí, la teoría de la Y unidad. después, la otra pregunta es con respecto al primer fallo. El único contacto, digamos, que tendría con el Estado francés es el lugar de situación La del ubicación de los inmueble. bienes. La ubicación de los bienes, exactamente. O sea, es un contacto muy fuerte, la ubicación de los bienes a los efectos del proceso sucesorio, a los efectos jurisdiccionales sucesorios, es un contacto muy fuerte. Se llama forum rei citae, juez del lugar de situación. Lo van a ver cuando vean sucesiones, en la segunda parte. Pero tanto la muerte como la adopción y el testamento se habían hecho en la India, y le termina aplicando a Exactamente. todo el derecho de El la derecho situación del francés. inmueble. Exactamente. Perfecto, gracias. Exactamente, Maximiliano Cejas, es lo que me estás preguntando. Veo que, bueno, me están preguntando todo bien, me quedo tranquilo, algo deben haber entendido. Lo peor es que hagan todas preguntas al final de la clase y no hayan entendido nada. Lo más importante es que la clase sea útil, chicos, que les sirva a la clase y que les sirva escucharme a mí. Si leer el libro de Hoff ya lo entienden, yo no tengo razón de ser acá, así que pregúntenmelo todas las dudas que tengan. ¿Alguien tiene alguna duda más? Eso le iba a preguntar, ¿está bien si estudiamos únicamente de Hobbes este tema? Yo les digo que para mí sí, yo prefiero que estudien de una sola fuente y bien, que darles 20 libros para que lean, y es una materia que el docente tiene que manejar muy bien el alcance de la bibliografía y de la literatura jurídica que le da a los alumnos, porque si no, de alguna manera, uno lee demasiado y la materia es muy larga. Y yo quiero que ustedes sepan, pero que sepan determinadas cosas que les quede para siempre. No me interesa hacerles que sepan sutilezas, porque las sutilezas se van en 10 días después del examen. Y yo quiero que aprendan institutos, porque el día de mañana, cuando tengan un caso, yo quiero que sepan mínimamente cuáles son los lineamientos de una sucesión y los principios que informa el derecho sucesorio, porque son los principios los que a ustedes los van a guiar a la correcta solución, y no saber de normas, artículos y cosas y plazos, porque eso nos fijamos en el código y a los 10 minutos ya sabemos la respuesta. Así que lo importante es saber, no tanto, pero lo que se estudia, saberlo bien. Eso es al menos mi filosofía de las cosas y de la enseñanza. Así que prefiero que queden los temas bien marcados. Y el libro de Hoff es el libro más importante, no porque sea mi profesor y mi maestro. ¿Saben qué? Yo estoy yo doy esta materia de internacional privado porque fue Eduardo Hoff, cuando me recibí en el año 2004, el que me convocó, y estoy en esta cátedra desde hace muchísimo tiempo. Nunca quise estar en comercial con mi padre ni nada. Así que mi maestro es el doctor Hoff. Obviamente que le tengo un respeto muy grande y un cariño muy grande, pero el libro de él es el libro más simple para leer. Miren que yo doy en varias facultades, y entre ellas en la UBA, y hay veces que tengo que dar de Goldschmidt, pero Goldschmidt fue el profesor del doctor Hoff. Yo obviamente murió en 1987 y nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero es un libro muy bueno, pero es un libro de docentes para docentes. Es muy difícil que un alumno pueda abordar la materia directamente del libro de Goldschmidt, y para eso estamos nosotros, los docentes. ¿Para qué? Para allanar el camino. Todo lo que ustedes lean y entiendan, no hay nada mejor que leerlo y estudiarlo de una directamente con el material. Nosotros estamos justamente para allanar. Si ustedes lo que leen lo entienden, denle para adelante. Así que nosotros estamos solamente para, básicamente, sacar dudas. Esa es la función. Siempre recuerden algo, que yo siempre lo digo. A mí siempre me gusta Ortega y Gasset, y tiene una frase muy buena que dice que enseñar no es transmitir conocimientos a otro, sino ayudar a que otro los encuentre. Y esa creo que es la filosofía, es el arte de la mayéutica, el arte de dar a luz. Así que nosotros lo que tenemos que ser es disparadores de ustedes, porque ustedes son los que tienen que ponerse y ver. Y siempre recuerden que la inteligencia tiene un límite y siempre la tenacidad le gana. La tenacidad gana a la inteligencia. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta más, contesto, y si no,
la terminamos acá. Listo, gente. Nos vemos la semana que viene. Les mando un saludo a todos. Un beso. Chau, chau. Gracias, doctor. Gracias, Chao, profe. gracias. A estudiar, Buenas ¿eh? noches. Métanle. Un beso grande. Hasta luego. Gracias. Gracias.